Muy buenas noches, queridos amigos, aquí en Palabra Libre, nuevamente reemplazando a César Campos, a quien le agradezco la confianza. El día de hoy, como siempre, las noticias son abundantes. Ya se tiene fecha para la presentación del presidente del Consejo de Ministros en el Congreso, va a ser el 18 de este mes, así que será un día importante y veremos. Todo indica, bueno, que no va a haber mayor ruido, o mejor dicho, habrá ruido, pero no pasará de eso, ¿no? Será aprobado su proyecto, sus ideas, sus propuestas en general. Y después veremos cómo se debate la actividad política a partir de esas propuestas. Siempre va a ser más que interesante. Otro punto dentro del Congreso que es que ya hay un nombramiento efectivo con el oficial mayor, que es José Sebasco, que es una persona de una experiencia importante, así que le deseamos la mejor de las suertes. Y lo de ayer, que ha sido sumamente rápido, contra todo pronóstico, que es el nombramiento de manera realmente tranquila, ¿no?, de las 24 comisiones. El fujimorismo tiene la deseada comisión de presupuesto y aparte tiene 13 comisiones más. Peruanos por el Cambio tiene 3 comisiones realmente importantes: Economía, Justicia y Comercio Exterior. El APRA tiene Defensa y Frente Amplio tiene la Comisión de Mujer, Trabajo, Vivienda y Pueblos Andinos, ¿no? Ese es el panorama de las últimas horas con relación a las noticias en general. Y el tema que queremos tratar esta primera parte, como ustedes saben, de nuestro programa, es con relación al ofrecimiento que se hizo el 28 de julio con relación a los programas sociales, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynski logró generar la emoción de tirios y troyanos, ¿no? Por un lado, los grupos de llamada derecha liberal pueden tenerlo en simpatía porque genera un ambiente de negocios con su sola presencia, pero también la izquierda, incluso llamada radical, hasta cierto punto, por lo menos la formal, la que está en el Congreso, vio con bastante simpatía su propuesta, por ejemplo, de que la salud sea universal, ¿no? Y otros temas de la educación, de la cultura. Es decir, es todo un bagaje de apuestas dentro del campo de las políticas sociales que no son simples, son bastante ambiciosas. Lo único simple es que tenemos un presidente que es simple, ¿no?, en su manera de expresar, pero ese es un reto. Así que para este tema hemos invitado a 2 personas que nos pueden dar luces al respecto, ¿no? José Ignacio Beteta, director de Contribuyentes por Respeto, muchas gracias por tu presencia aquí. Gracias a ti. Roberto Núñez Otárola, amigo y economista, ¿no? Hola, Paul. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti. PPK, desde mi perspectiva, cuando señala que las políticas sociales deberían tener un papel preponderante, donde es indigno que una persona no pueda atenderse por cuestiones de salud en un hospital, ¿no? Quizás desde mi perspectiva, pues, que creo, pues, que las políticas públicas no deben ser patrimonio del Estado, sino que hay que tener una visión más amplia del tema y que puede ser políticas públicas desde otra vertiente que no sea la burocracia, ¿no? Yo lo veo de ese lado. O sea, PPK no es que presente una visión monopólica y que solo el Estado va a convertir al mundo feliz, no va a convertir en suizos o en noruegos o suecos, ¿no?, desde decretos. Quiero saber la opinión que ustedes pueden tener al respecto, si es que tienen esta visión que yo tengo, o ustedes son menos optimistas que yo y sí creen que PPK es un estatista y que va a generar los defectos que hay en Europa en estos momentos, que se empieza a descascarar el estado de bienestar, ¿no?, que es algo a tener en cuenta. Hay una experiencia muy grande de décadas que en Europa hoy día se está descascarando de manera muy seria, ¿no? ¿Qué te parece, José Ignacio, esta locura mía? Mira, es muy interesante la locura. La locura también viene por el tema de lo que nos ha dejado el presidente Ollanta. Yo quisiera empezar por ahí, ¿no? Un MIDIS y una serie de programas sociales que no tienen indicadores, que no tienen evaluación de impacto,
que no tienen cifras, digamos. No se sabe realmente cuál es el solamente impacto algunos que ha tenido. programas muy concretos, uno o dos, han tenido algunas evaluaciones, estudios de impacto. Seguimientos, Los demás, los más importantes juntos, por ejemplo, que es el más grande, ¿no? 11 años y 700.000 familias beneficiadas por este programa, y no hay un estudio que pueda haber generado, digamos, una evaluación de impacto. Entonces ya con eso la perspectiva tiene que ser, digamos, mucho más prudente, ¿no? Y por lo tanto, más prudente, y coincido contigo en que el Estado definitivamente no es necesariamente el que debe monopolizar ni estar ahí a la cabeza, bueno, a la cabeza sí, digamos, pero no monopolizar este tema. Porque hay un crecimiento muy grande, por ejemplo, en áreas como el sector de las clínicas, el sector privado, ¿no? Y eso es lo que te indica, para alguien perverso, ¿no? Puede decir, bueno, están lucrando con la salud de la gente, pero pensando bien, que suelo hacerlo yo como un deporte, esto mental, es que hay un negocio, es verdad, y eso no es malo en sí, sino que está cubriendo un hueco que el Estado no cubre, y es bueno que lo cubra el sector privado, no es malo. Uno va a una clínica, no voy a decir nombres, y puede estar abarrotada de gente como puede estar tan abarrotada de gente, por ejemplo, el Hospital Carrión, acá allá. ¿No? Definitivamente, ¿Cuál es tu parecer sobre el tema? definitivamente el mercado acá es satanizado, ¿no? Recordemos que en campaña PPK, sobre todo en primera vuelta, fue ligado principalmente con la derecha y el liberalismo y cuestiones de mercado draconianas, y más bien su estrategia, conforme iba avanzando y conforme llegamos a una segunda vuelta, era más bien acercarse más al tema del Estado como preponderante eje de resolución de temas sociales, ambientales, en fin. He estado revisando, a raíz de la invitación al programa de hoy día, un poquito términos macros del programa de PPK, y en todos ellos el Estado es absolutamente preponderante y ejecutor principal. Por ejemplo, para soltar una pequeña cifra, en el tema de agua potable y alcantarillado, que el ofrecimiento explícito del actual presidente fue llegar a una cobertura del 100%, se necesita una ampliación del presupuesto de 15.000 millones de dólares. Son 10 millones de personas aparentemente que no tienen, ese recurso. Acceso a ese tipo de Agua y servicios. desagüe, ¿no? Agua y desagüe específicamente. Nada sobre la privatización de Sedapal, ¿no? Más bien era un caballito de batalla que se tenía contra Claro, PPK en el hay momento. mucho miedo sobre el tema. Sí, yo quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? En su momento, ya hace algunos años atrás, recordarás cómo apareció el sistema de las EPS, ¿no es cierto? Las entidades prestadoras de servicios privadas de salud, donde finalmente tú como afiliado tienes la opción de una gama de hospitales, clínicas, servicios médicos, y si no estás de acuerdo con ello, simplemente cambias o vas donde tu empleador o donde tu empresa de seguro y cambias de plan o servicio. Sin embargo, por ejemplo, ni una palabra en relación a la prestación de salud, por ejemplo, de los militares y de los policías, ¿no? A través de estos años hemos visto reportes acerca de la situación, por ejemplo, del hospital militar, del hospital de policía. Recordarán ustedes que a los pacientes los subían en ascensores de construcción, ¿no? Entonces, no creo que sea extremadamente complejo, pues, analizar o generar un conjunto de ideas o un marco normativo para que se pueda privatizar el sistema de salud de los policías y los militares. Pero Sin todo embargo, ¿por qué no se indica hace? que es un problema mayor, porque, a ver, Urresti, que no tiene, a ver, hace casi un año, menos de un año, llegó a ser ministro, él ofreció remediar el tema del hospital de policía y no lo logró. Es decir, hay un problema serio con el Estado en general. Entonces, el peligro es, ya, si eres tan problemático con la línea 2 del metro, por ejemplo, y cosas así, que son cosas grandes, y los temas de salud, por ejemplo, universalizar la salud no es un tema pequeño, es un tema muy ambicioso. Entonces, el riesgo es que se podría replicar este tipo de acciones si es que se tiene al Estado como único dador de salud, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, siguiendo un poco lo que menciona Roberto, yo tenía esta reflexión antes del programa también. Solamente el 11% de la PEA paga impuesto a la renta, ¿okay? Y sabemos que hay un índice de informalidad tremendo, ¿no? Estamos hablando del 80%, digamos, de personas que están dentro de la informalidad de alguna manera, o sea, no contribuyen, digamos, al fisco, ¿no? Entonces, cuando se plantean este tipo de soluciones universales, la universalización de la salud, la universalización del agua. ¿Cómo lo haces, no? La pregunta es de dónde sale el dinero. Y el dinero solamente sale de dos fuentes. O sea, o te endeudas o sale de mi bolsillo, del tuyo y del nuestro. Claro, porque el otro maquinita ya sabemos cómo... Y algo que yo creo que es en lo que estamos alineados y me alegra mucho. Mira, Cayetana Aljovín, que es la nueva ministra del MIDIS, digamos, ¿no? Empieza una de las entrevistas que le hacen con no empieza, pero una frase muy importante. Dice,
El MIDIS en este momento tiene que ser, pero la idea es que en algún momento no sea necesario. Y con eso está dando un mensaje muy claro. Lo que está diciendo es, los programas sociales cubren una brecha Claro. que es parte de un contexto que hemos vivido durante décadas, que es esta pobreza extrema y esta pobreza que no debería existir, ¿no? Pero finalmente en una sociedad desarrollada, con un mercado, digamos, sofisticado, con un buen clima de negocios y con un Estado eficiente, no deberían haber programas de asistencia social Claro. de este tipo. Deberían haber programas productivos, digamos, o programas que generen más rentabilidad, más ganancias, digamos, mejor clima de negocios, o si quieres ya, digamos, programas culturales, educativos, de desarrollo humano, como lo hay como los hay en muchos países, pero no programas de asistencia directa, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante lo que la nueva ministra nos está planteando porque es el enfoque que se debe tener, ¿no? Medición de impacto, evaluación de indicadores, Claro, para saber exactamente, ¿no? a Los dónde se está yendo el resultados. dinero, ¿no es cierto? Y lo segundo es caminar hacia que estas estructuras burocráticas, porque finalmente burocracia, no existan, ¿no? Ahora es interesante esa entrevista a la ministra porque hay una pregunta muy simple con relación a la cantidad de dinero que cuenta, el presupuesto que tiene su cartera, ¿no? Y la pregunta del periodista, o la periodista, no recuerdo, le sugería que era muy poco. Y ella contesta, es suficiente, 4.000 millones de soles. Eso es algo muy interesante, porque ¿cómo puedes decir que es mucho o poco si, como señalas, no tienes realmente una pauta de cómo han venido moviéndose, desarrollándose toda esta serie de programas, ¿no? O sea, es muy irresponsable decir, mete más dinero cuando no sabes, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? Para convertir en adictos al Estado, que es las propuestas básicamente de izquierda van por ese lado, ¿no? Una inclusión perversa. Y con relación al tema de inclusión, dentro de la misma entrevista, ahí lo que ofrece es cambiar el discurso que se ha venido dando en los últimos 5 años, ¿no? Incluir para crecer no va más, aparentemente. Entonces, pero como le decía, o le preguntaba hace poco también a un panelista aquí en 2 días, ¿cómo traducir eso en políticas públicas si es que tu norte ahora va a ser que la economía sea el principal motor o el mercado el principal motor para incluir? Bueno, es una pregunta sumamente interesante, ¿no? Siguiendo un poco la reflexión de Ignacio, efectivamente, lo que tras líneas nos ha querido decir la ministra con eso es, oye, vamos a aplicar un criterio empresarial, un criterio de gestión, un criterio medible y un criterio donde yo finalmente pueda tomarte cuentas a ti como gestor en función a resultados, ¿no es cierto? No olvidemos que el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho de manera textual y directa que va a continuar con los programas de asistencia del anterior presidente, señor Ollantumala, y es más, que los va a profundizar, ¿no? Dijo, oye, este tema de beca 18 tiene que ampliarse aquí, aquí, más allá, este tema de por aquí tiene que ampliarse aquí, aquí, más allá. Entonces, aparentemente habría una contradicción, ¿no? El presidente dice, oye, vamos a continuar con esto y vamos a ampliar, mientras tanto la ministra dice, oye, vamos a generar un tema de gestión. Y es absolutamente medible, ¿no? Me hace recordar cuando, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años un congresista, oiga, díganme de qué están hablando para ver de qué me opongo, ¿no? Ni siquiera sabes qué vas a hacer, Pues la sin política, embargo, oye, ¿no? pide más porque 4.000 es muy poco. Es Entonces, el rigor de la política clásica. fijémonos nortes, fijémonos objetivos. Yo estoy muy auspicioso, ¿no? Con el clima de inversiones que se ha desatado a raíz de la elección del señor Kuczynski. En manera de broma comentábamos en un grupo de amigos que inclusive el día de la juramentación salió el sol, ¿no? Entonces hasta el clima cambió. Sí. Entonces es un periodo, una etapa donde todo funciona. Y la economía finalmente, señores, funciona por señales. Recuerden ustedes el viernes anterior a la primera vuelta, donde era una incertidumbre total si la señora Mendoza pasaba o no a la segunda vuelta. Tuvimos un dólar disparado, una economía absolutamente frenada, la bolsa para abajo. El día lunes, sin que sábado y domingo lógicamente haya habido rueda, no haya habido negociación, el día lunes, ya sin la señora Mendoza, vale decir sin izquierda, con competencia directa en las presidenciales, el dólar volvió a su cauce, la bolsa subió. Entonces, los empresarios, la economía en general, basa su comportamiento principalmente en señales. Lógicamente, si la señal finalmente no condice el camino
o los hechos no condicen el camino de la señal, bueno, ahí se recula y termina cambiando el norte. Pero yo creo que es un momento adecuado, un momento oportuno, soy optimista de este gabinete. Creo, al igual que Ignacio, al igual que Paul, seguramente que esto de acá tiene que manejarse con visión ejecutora, con visión empresarial, con visión de resultados, para que mañana más tarde el ciudadano común, como nosotros, como los televidentes, pueda entrar a una página web y realmente medir la cantidad que puede haber habido en gestión, en resultados, en penetración, en fin, y sentirnos contentos o en todo caso reclamar por los resultados no alcanzados. ¿Ustedes creen, a ver Ignacio, tú crees, pero, a ver, con relación a que hemos tenido suerte, porque esa es la conversación que a veces se da en ámbitos básicamente empresariales, de que haya sido PPK el que proponga estos temas, o sea, Pedro Pablo Kuczynski, hay que acostumbrarse a tratar la dignidad presidencial, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski que haya dicho, sí, mi interés es que se masifique la cultura, mayor acceso a los hospitales, ahora se han ampliado los horarios, por ejemplo, que es una señal tan simple como importante, ¿no? Porque eso mismo dicho, por ejemplo, como lo ha señalado, con el cuco de los radicales, Verónica Mendoza, diciendo exactamente lo mismo, tiene otro tenor. Totalmente. Sí, mira, la pregunta incluso te diría si hemos tenido suerte de que esto lo esté diciendo Pedro Pablo Kuczynski y no Keiko Fujimori, por ejemplo. También, ¿no? También, porque es un partido grande que exige cosas. Que es interesante porque, mira, en los años 90, si ustedes lo recuerdan seguramente bien, cuando se disuelve la Unión Soviética, muchos de los países satélites, digamos, ¿no?, de Europa del Este, tienen gobiernos liberales con mayorías en el Congreso y con aprobaciones del 80%. O sea, eran gobiernos de derecha, liberales, y tuvieron la pista libre para hacer una cantidad enorme de reformas, que las hicieron además, y ahí luego salió Georgia y Lituania y un montón de países que fueron estrellas en esta época, hacia los 2000, con todo el fruto de lo que hicieron, ¿no? Sin embargo, a ellos les faltaba esta legitimidad luego de haber sido como que de haber generado consenso. Siempre se acusó eso es lo importante en la política, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos la posibilidad de tener una presidenta con mayoría en el Congreso, o sea, tuvimos la posibilidad de tener esta pista libre, ¿no? Una ejecutora que literalmente decía A y el Congreso decía A. Sin consultarlo, ¿no? Que era el peligro mayor. Y entonces yo creo que la palabra sí es suerte en parte, porque han sido además 40.000 votos, creo, pero tenemos un presidente que va a estar balanceado por esta oposición. Y la bancada de Fuerza Popular va a tener la oportunidad de ser ese contrapeso que está fiscalizando lo que mencionaba Roberto, que es el gasto público, la regulación, la ejecución presupuestal, la inversión en los programas sociales. Y PPK evidentemente tiene que comerse esta bandera social, cargarla pero con el caballo y correr con ella, porque eso es justamente una de las debilidades o uno de los puntos flacos que probablemente tenga, ¿no? Ahora, uno de los factores importantes, viendo las experiencias foráneas, ¿no?, donde tienes políticas sociales, pero el grueso de la población paga impuestos, pero de paso son impuestos muy altos. Nosotros tenemos impuestos altos, casi a nivel europeo, pero no tenemos esos servicios del europeo. El europeo está en crisis, de paso, entonces es cuestión de ver los periódicos, ¿no? Entonces la pregunta ahí es, el paquete de reformas que el ministro de Economía, intenta o ha señalado que puede llevar a cabo, si es que encajan dentro de ese esquema. Yo pienso, por ejemplo, en Suiza, no te exige seguridad social, ¿no? Pero tú pagas un seguro. Si no pagas el seguro, no existes casi como ciudadano. Estás en ilegalidad. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que a veces los ciudadanos nos olvidamos de que no solo todos son derechos, ¿no? También hay deberes, hay obligaciones y ahí está el contrapeso, ¿no? Sistemas como el canadiense, por ejemplo, donde también tienes unos servicios de primera calidad, sin embargo tienes pues un problema muy latente, que tienes una población cada vez más envejecida y por lo tanto los ingresos producto del trabajo de esa PEA cada vez se van reduciendo y va peligrando el sistema que mantienen de ahí. Como tú mencionas, el colapso de la economía del bienestar, ¿no? Los ejemplos en los últimos 2 o 3 años han sido por doquier, ¿no? Tenemos el tema de Portugal, el tema de España, el tema de Grecia, ni qué decirlo. Las reformas del ministro Torne en función al programa que se está aplicando de Peruanos por el Cambio, entiendo que tienen como un gran marco la idea de abaratar y simplificar. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué persona en su sano juicio
sin ser contador tributarista de profesión, puede pararse frente a la computadora de SUNAT y calcular él solo, sin ayuda de nadie, los impuestos que tiene que pagar. Porque, ojo, cuando encima de todo te equivocas, SUNAT por default te va a decir, oye, me has querido estafar y por lo tanto hay multas y qué sé yo. Aunque no hayas afectado al fisco. Aunque no hayas afectado Igual al te fisco. multa. Correcto. Igual Entonces, tenemos 5 categorías tributarias, ¿no es cierto? Dependientes, independientes, negocios, regalías, qué sé yo. Una sola persona, Ignacio, Paul, Roberto, cualquiera de los televidentes, si realiza todas las actividades, puede pagar 5 categorías tributarias. Eso es un despropósito, con sistemas de cálculos complejos. Entonces, si yo mismo ni siquiera sé cuál es mi estructura de tributos, si ni siquiera sé que entro aquí, le quito allá, le resto un OIT, le sumo 8 y le quito 9, ¿cómo entonces me pueden exigir a mí pues, prolijidad en los pagos? En fin, una serie de cosas, ¿no es cierto? Ahorita para sacar un RUC, por ejemplo, RENIEC no está interconectado con SUNAT. Haces una cola infernal o te metes a una página web absolutamente compleja y tu RUC termina siendo tu DNI con un 0 al final y un 10 adelante. Entonces, mientras tengas un sistema perverso, complejo, que te invita a la equivocación, todo esfuerzo que vaya por el lado de disminuir algún punto porcentual o hacer una modificación terminará siendo coyuntural, ¿no? Yo creo que el punto principal a atacar es la estructura per se por la complejidad, ¿no? Quizás muchas empresas, y no sé si esto se ha analizado o no, o muchas personas o contribuyentes no lo son como tal, precisamente por la complejidad de hacerlo. Oye, ya es suficiente para mí el problema de mis cobranzas, el problema de mis ventas, el problema de la seguridad en mi negocio, para encima cargarme el problema de saber o no saber tributar. Eso es importante, ¿no? Porque si uno ve los rankings de países más prósperos, la facilidad para hacer negocios, bueno, es simple, o sea, son ricos porque es muy sencillo hacer negocios. Y algunos de esos países ricos son los ejemplos máximos de estado de bienestar. Los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Noruega. Está entre los 5 países más ricos del mundo, con un ingreso per cápita de $60.000 al año, ¿no? Es muy fácil hacer negocios, pero también pagas muchos impuestos. Pero la gente dirá, bueno, sí, pero pago impuestos, pero lo veo. Claro, un payback, digamos, ¿no? Claro. Siguiendo la línea de lo que dice Roberto, es muy interesante porque el concepto de programa social creo que también tendríamos que ampliarlo, ¿eh? Este concepto del programa social dirigido, como programa social además, dirigido simplemente a aquellas personas que más lo necesitan, o sea, los quintiles más pobres, yo no estoy de acuerdo con eso. Un programa social también es aquel que está dirigido a la clase media, emprendedora, a las MIPYMES, a las pymes. Y en ese sentido, por ejemplo, hicimos un estudio hace no mucho, y países muy burocratizados, digamos como Brasil, por ejemplo, igual tienen un nivel de simpleza en el pago de impuestos muy interesante. La empresa, por más pequeña que sea, o incluso grande, paga sus impuestos en un solo pago. O sea, los reúne todos, se les calcula automáticamente las contribuciones sociales, los pagos según el sector productivo en el que está, según el tamaño de la empresa, etcétera, y es un solo pago mensual. Interesante, ¿no? Acá tienes Brasil. varios tipos de pagos. Tienes el impuesto a la cuarta, el de la quinta, el de tercera, el PDT, y además te zampan la calculadora de detracción. Entonces tú tienes un montón de complejidades que ya de por sí asustan, ¿no? Como mencionas. Eso es un tema social. Eso no es un tema, digamos, para la gran empresa, ni para los ricos, ni nada por el estilo, ¿no? Es un tema de regulación, ¿no? De decisión política, de legislación. Hay que empezar a ampliar el concepto de programa social también, digamos, ¿no? Sí, es interesante porque es el otro punto ahí a tallar, ¿no? Cómo la empresa privada puede entrar. O sea, hay mucha gente que colabora, tiene actividad social, ¿no? Y no conocemos, ¿no? El nivel de ayuda que se da, ¿no? Pero canalizarlo siempre desde lo estatal ha sido el baremo por excelencia, ¿no? Se ha medido de ese lado, ¿no? Entonces yo, como le decía al comienzo a Pedro Pablo Kuczynski, no veo que su norte sea básicamente el Estado como dador de ese bienestar, sino tratar de activar también desde lo privado. El caso de la salud es clarísimo. ¿Cuántas clínicas nuevas han salido? Pero alguien dirá, claro, pero ¿quién va a la clínica? Mucha gente. O sea, tú vas a cualquier clínica hoy en día, esto está repleta, como les indicaba. O sea, y la clínica puede ser reproducida en diferentes sectores de ese tipo, ¿no? Que interviene directamente en el día a día de la gente. Dentro del día a día de la gente, había un tema que a Roberto le intrigaba, que es el caso venezolano. En segunda parte vamos a tratarlo con mayor amplitud, pero no quería despedirme sin dejarles este tema. Venezuela, como casi todos los países que tenían esa orientación,
eh, buscan privilegiar lo social sobre todo. Y bueno, ya vemos Venezuela, pero también está Ecuador, Nicaragua y demás. ¿Cuál es su parecer con relación a los defensores de esa Venezuela aquí en nuestro país? Roberto, por favor, tendría que... A ver, Roberto, tú querías eso. Yo quería, así, con efervescencia. Lo que pasa es que es muy fácil hacer caridad con la plata ajena, ¿no? En un contexto donde el barril de petróleo pues llegó a bordear los $150, era una maravilla dispendiar dinero y, en fin, hacer barbaridad y media. Ahora que el mundo ha cambiado, que existen una serie de energías distintas, en fin, el petróleo poco a poco ha ido perdiendo su preponderancia. Tenemos pues un barril de petróleo a 40 y tantos dólares, siendo el punto de equilibrio de Venezuela $75 por barril. Entonces, cuando tú en una economía subsidias absolutamente todo, cuando tu aparato productivo está absolutamente relegado y eres un país monoproducto, cuando las cosas funcionan en términos de ingresos, gastas y gastas y regalas plata y, en fin, haces lo que haces, tus casas del alba y todo el asunto. Claro, eso Pero es una cosa seria en toda la región, ¿no? Correcto, pero cuando Desestabilizando países, ¿no? Es una agresión metiéndote externa. en las políticas exteriores, internas, y cuando las vacas son flacas, pues tienes problemas donde literalmente el hermano país de Venezuela no tiene ni siquiera papel higiénico, ¿no es cierto? Entonces, volviendo un poquito al tenor de la pregunta, esta posición del Frente Amplio creo que los desnuda de cuerpo entero, ¿no? Hay que llamar dictadura a la dictadura. Y así como se tuvo la fuerza y el ímpetu y en su momento se le pidió a Fujimori que abandone el poder porque la dictadura y qué sé yo, pues esa misma vehemencia y encono se debería tener contra el presidente Maduro, ¿no? Yo escuché por ahí una declaración, no recuerdo ahorita de qué congresista del Frente Amplio, diciendo, hombre, esto no es una dictadura porque hay elecciones. Entonces yo creo que es un error del Verónica tamaño... Mendoza fue la que... O Verónica Mendoza. Este es un error del tamaño de este edificio, ¿no? Si vamos a limitar y hacer sinónimo democracia con elecciones, pues entonces nunca se debió haber criticado a Fujimori, ¿no? La elección debe ser uno de los 400 o 500 procedimientos que debe tener un proceso democrático. Pero un país donde tienes presos políticos, un país que no tiene servicios básicos, un país donde los ministros están ahorita supeditados al ejército, que no sea capaz de recibir una crítica directa de la izquierda me parece tremendo. Me parece un silencio cómplice y su comunicado de hoy día pues, es absolutamente vago, liviano y superficial, ¿no? José Ignacio, para terminar, algo pequeño de tu parte, a ver, este monopolio de la izquierda con relación al amor a los pobres, ¿no? O sea, ¿se puede romper ese mito? Por supuesto, lo que pasa es que, como te comentaba, el tema está en que el concepto social, o sea, hay conceptos como justicia social, como libertad, como igualdad, equidad, digamos, y muchas otras palabras, que la misma, vamos a llamarlo así, derecha, si quieres, o los mismos liberales muchas veces no han sabido aterrizar de manera concreta. Que O es sea, hacer política, ¿no? En la es- cancha, ¿no? Sí, y yo creo que el tema está, como tú bien lo dices, en la cancha. Un gobierno de este tipo, que es un gobierno de centro, abierto, o de repente más de libre mercado en algunos temas, si genera unas políticas y unos programas sociales eficientes, con indicadores, medibles, etcétera, va a empezar a demostrar que lo social no es algo que tiene que ver con lo estatista, con lo proteccionista, con lo burocrático, sino que tiene que ver con la eficiencia, con la ciudadanía, con la buena gestión. Con el buen gobierno, como se decía Con lo cual antes, ¿no? estos 5 años de gobierno son fundamentales, porque Sí. si ese tema no baja el tema de pobreza, no baja el tema de desigualdad y no baja el tema de conflictos sociales, en 2021 vamos a volver a tener una historia no muy simpática, digamos, de discursos polarizados, ¿no? Sí, bueno, ese es el reto que se tiene. Todos le decíamos, no solamente por gente educada, a lo mejor al presidente, sino que realmente necesitamos, porque eso de estar cada 5 años con el susto de qué vendrá, no es justo. Así es. Además que el 2021 va a votar por primera vez la primera generación de peruanos nacidos en democracia. Entonces hay que cuidarlo y que sepan votar como tú señalas, ¿no? Que la democracia no solamente es ir a votar, es mucho más que eso, ¿no? Es hacer respetar derechos, propiedad, ¿no? Los contratos, esas cosas tan simples de la vida, ¿no? Justicia, ¿no? Pero no justicia en sentido pues etéreo, sino la que hace que no te roben, que no te asalten, ¿no? Y si eso sucede, que tengas, ¿no? Una reparación justa, ¿no? Así que quiero agradecerles por esta participación que han tenido esta noche sobre ese tema y seguramente
estaremos nuevamente viéndonos aquí con otros temas, así que José Ignacio, muchas gracias por tu atención, tu presencia, Roberto también, Gracias, Paul. agradecido. Así que, amigos, volvemos en un momento con una nueva mesa.